En las próximas 3 secciones se observarán las partes de la cabeza y el cuello que están involucradas en 2 funciones vitales, la respiración y la deglución. Como avance a estos importantes mecanismos, se observará un modelo que ha sido dividido en la línea media. Los conductos para el aire y para el paso de alimentos y líquidos se originan separadamente en la nariz y la boca. El aire pasa hacia atrás a través de las cavidades nasales y la nasofaringe. Los alimentos y líquidos pasan hacia atrás a través de la cavidad bucal. Los 2 conductos se unen aquí. Aire, comida y líquido pasan a través de este conducto común, la bucofaringe. Los 2 conductos se separan aquí en la hipofaringe. Comida y líquido pasan hacia atrás al esófago en su camino al estómago. El aire pasa hacia adelante a través de la laringe y dentro de la tráquea en su camino hacia los pulmones. Por tanto, las líneas de transporte de aire, comida y líquido se cruzan en la bucofaringe. Es importante acentar que aire por un lado y comida y líquido por el otro no se dirigen hacia arriba o hacia abajo a través del conducto equivocado. Para evitar que esto suceda, existen importantes estructuras por encima y por debajo de la bucofaringe que actúan como separadores. Son el paladar blando arriba y la epiglotis y las cuerdas vocales abajo. Como observaremos más adelante en estos videos, las estructuras que forman los conductos de aire, alimentos y líquidos también están involucradas en una importante función adicional, la producción de la voz. En esta sección se observará la parte más elevada de la vía aérea. Distinguiremos la nariz externa, las cavidades nasales, los senos paranasales y la nasofaringe. Empezaremos viendo las estructuras óseas que rodean estos espacios. Los orificios óseos de la nariz se denominan aberturas piriformes. En su interior hay 2 cavidades nasales, la derecha y la izquierda, separadas en la línea media por el tabique nasal. Para una mejor observación, dividiremos el cráneo en el plano frontal a lo largo de esta línea. Hay muchas estructuras por observar aquí, de modo que nos orientaremos. Aquí se encuentra el paladar duro. Aquí se observa el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se localizan las paredes mediales de las órbitas. Y aquí se encuentran las 2 cavidades nasales. El tabique que las divide está un poco descentrado aquí, lo cual no es inusual. El techo de cada cavidad formado por la lámina cribosa es muy estrecho. La pared medial de cada cavidad nasal formada por el tabique es suave y no tiene mayores características. Lo mismo sucede con el suelo. Por el contrario, la pared lateral posee varias características, entre las cuales destacan estas 3 delicadas proyecciones de hueso, los cornetes. Se muestra aquí el cornete inferior y aquí el cornete medio. Este, mucho más pequeño, es el cornete superior. Los 3 cornetes dividen parcialmente el paso del aire en 3 partes, el meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Aquí se encuentra la parte posterior de la cavidad orbitaria. Por debajo se localiza el espacio hueco, el maxilar, el seno maxilar, que examinaremos más adelante. Próximo al nivel del suelo de la órbita o pared inferior, la cavidad nasal se torna mucho más estrecha. Esta estrechez se debe a la presencia de esta agrupación de pequeños espacios huecos, las celdillas etmoidales. Las observaremos en un momento. Para una observación más detallada del tabique y la cavidad nasal, observaremos un cráneo que ha sido dividido justo a la izquierda de la línea media. Aquí se encuentra la porción ósea del tabique nasal. Está formada por esta parte del hueso etmoides, la lámina perpendicular, y por este pequeño hueso que no habíamos encontrado hasta ahora, el vómer. La parte más baja del tabique está formada por el maxilar y el hueso palatino. Se muestra ahora la lámina cribosa dividida. Esta proyección de más arriba no la habíamos descrito hasta ahora. Se trata de la crista Galli. La sección frontal que estábamos observando fue dividida aquí, justo detrás de la crista Galli. Se retira ahora el tabique para lograr una mejor vista de la pared lateral de la cavidad nasal.
El techo de la cavidad nasal discurre a lo largo de esta línea y alcanza su punto más alto a lo largo de la lámina cribosa. Aquí se muestran nuevamente los cornetes superior, medio e inferior. La pared lateral de la fosa nasal posee muchas aberturas, parcialmente ocultas por los cornetes. Las observaremos en un momento. La pared lateral de la cavidad nasal está formada por el maxilar, por el hueso etmoides y por el área perpendicular del hueso palatino. Por detrás, en el punto donde la cavidad nasal se convierte en nasofaringe, la pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides. Los grandes huesos de la cara que rodean la cavidad nasal, el hueso frontal, el maxilar, el esfenoides y el etmoides, son más o menos huecos. Los espacios huecos en estos huesos contienen los senos paranasales, los cuales se encuentran llenos de aire en el cuerpo vivo y sano. Todos los senos paranasales se comunican con la cavidad nasal. Para observar las cavidades de los senos, veremos un cráneo en el que se ha retirado parte del recubrimiento óseo de los senos. Aquí se muestra la cavidad para el seno frontal derecho. También hay uno izquierdo al otro lado de esta división. El seno frontal se extiende hacia arriba por detrás de la parte baja de la frente. También se extiende de forma variable hacia atrás entre el techo de la órbita o pared superior y el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se encuentra la cavidad para el seno maxilar derecho, también llamado antro maxilar. Hacia atrás, se extiende hacia el área del maxilar que limita la fisura pterigomaxilar. Se extiende hacia abajo casi hasta la raíz del molar y premolar superiores. La pared medial del seno maxilar es también la pared lateral de la cavidad nasal. Su techo forma gran parte del suelo de la órbita o pared superior. Los senos esfenoidales ocupan la parte central del hueso esfenoides. Se ha realizado esta abertura para mostrar el seno esfenoidal derecho. Para observarlo mejor, examinaremos un cráneo dividido en la línea media. Aquí se muestra de nuevo el seno esfenoidal derecho. Por encima del seno esfenoidal se encuentran el suelo de la fosa craneal anterior y la silla turca. Por detrás se encuentra la porción basilar del hueso occipital. Por delante del mismo se encuentra la parte alta de la cavidad nasal y por debajo el techo de la nasofaringe. Finalmente nos dirigimos al frente para observar la agrupación de pequeñas cavidades que contienen las celdillas etmoidales, colectivamente denominadas seno etmoidal. Se extienden justo por detrás del conducto nasolagrimal hacia atrás a lo largo de la pared medial de la órbita. Como ya hemos observado, las celdillas etmoidales se encuentran entre la pared medial de la órbita y la pared lateral de la parte más elevada de la cavidad nasal. Antes de continuar, hay que retomar una cuestión inacabada en la sección previa: el análisis del hueso etmoides. Ya se han identificado varias partes del mismo, pero hasta ahora no se ha examinado por completo. Lo haremos ahora. Después retomaremos el hilo y observaremos las aberturas de los senos paranasales. El hueso etmoides es una frágil agrupación de diferentes partes. Para una observación completa, lo mejor es retroceder al cráneo que está dividido en un plano frontal. Todo lo que se muestra es el hueso etmoides. Esta parte, la lámina perpendicular del etmoides, forma una gran parte del tabique nasal óseo. Esta proyección superior es el origen de la crista Galli, que se levanta en la base de la fosa craneal anterior. A cada lado de la crista Galli se encuentran las láminas cribosas, que ya hemos observado desde arriba y desde abajo. La parte más lateral del hueso etmoides es esta capa delgada, la lámina papirácea, que forma esta parte de la pared medial de la órbita.
Como ya hemos observado, entre la lámina papirácea y la parte superior de la cavidad nasal se encuentran las celdillas etmoidales. Los cornetes superior y medio también forman parte del hueso etmoides. Este se encuentra unido al hueso frontal por encima, al maxilar por debajo, y a la parte central del hueso esfenoides por detrás. Una vez observado el hueso etmoides, regresaremos a las cavidades de los senos paranasales para observar cómo se conectan con la cavidad nasal. Primero examinaremos las aberturas para los senos frontal y maxilar. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal. Y aquí la cavidad del seno maxilar, vistas a través de una abertura artificial. Los senos frontal y maxilar desembocan en esta compleja área que se encuentra por debajo del cornete medio, la cual hay que observar con más detalle. En el cráneo seco hay dos aberturas largas e irregulares desde la cavidad nasal dentro del seno maxilar, separadas por esta escama ósea, el proceso unciforme. En el cuerpo vivo, todas estas aberturas y gran parte de estas están encerradas por tejido blando. La verdadera desembocadura del seno maxilar se encuentra justo aquí. Si se observa el interior desde el frente, se puede ver que la abertura es bastante alta en la pared medial del seno maxilar. El seno frontal desemboca en el interior de la cavidad nasal mediante un camino estrecho, el conducto frontonasal. El conducto frontonasal se origina por encima del proceso unciforme y discurre hacia arriba y hacia adelante para alcanzar el seno frontal. Los senos frontal y maxilar no desembocan directamente dentro de la cavidad nasal, sino dentro de un lado estrecho de una cámara localizada aquí, denominada infundíbulo. No se puede visualizar el infundíbulo en un modelo óseo, lo haremos durante la observación de los tejidos blandos. Observemos ahora las aberturas para los otros senos. El seno esfenoidal desemboca dentro de la cavidad nasal aquí por encima y por detrás del cornete superior. Las celdillas etmoidales que se encuentran arriba en esta región tienen numerosas aberturas pequeñas que desembocan en la cavidad nasal. Algunas de estas aberturas se localizan por detrás del cornete medial, mientras que otras se localizan por debajo. La pared lateral de la cavidad nasal tiene dos aberturas más, la abertura para el conducto nasolagrimal o conducto lagrimal, y una abertura para los nervios y vasos sanguíneos, el foramen esfenopalatino. Como hemos observado, el paso óseo para el conducto nasolagrimal tiene su origen aquí. El conducto nasolagrimal, que es bastante corto, discurre hacia abajo y hacia atrás hasta desembocar por debajo del cornete inferior. Aquí se encuentra su desembocadura. La última abertura, el foramen esfenopalatino, constituye el extremo interno de un corto túnel para los vasos sanguíneos y nervios que se dirigen a la nariz y el paladar. En la parte interna, desemboca cerca de la parte posterior del meato superior. Recorramos todo el camino hacia afuera para observar el otro extremo del foramen esfenopalatino que se encuentra aquí, en la profundidad de la fisura pterigomaxilar. Una vez observadas las características óseas de la cavidad nasal, retrocederemos y observaremos los huesos que rodean la nasofaringe. Aquí se encuentra la abertura posterior de la cavidad nasal, la coana o narina posterior. Su pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides. La lámina medial de la pterigoides termina en el gancho del proceso pterigoides. Esta pieza de material coloreado representa el cartílago del conducto auditivo. El cartílago forma un conducto incompleto abierto por debajo. Próximo al extremo medial del cartílago hay un grupo de aberturas en la base del cráneo que se han observado antes desde un ángulo diferente, el foramen oval y el foramen espinoso, la abertura del conducto carotídeo y el foramen yugular. El techo de la nasofaringe, formado por la cara inferior del esfenoides y la porción basal del hueso occipital, desciende hacia el foramen magno.
Para completar la imagen de los huesos que rodean la nasofaringe, se añaden las vértebras cervicales. Aquí se encuentra el arco anterior del atlas, y aquí se localiza el diente del axis o proceso odontoides. Revisemos ahora lo observado de las estructuras óseas que rodean la parte superior de la vía aérea. Aquí se encuentran la abertura piriforme y el tabique nasal. Aquí se localizan las coanas. Aquí se encuentran el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Aquí se localizan el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior. Aquí se encuentran la cavidad para el seno frontal, el seno maxilar y el seno esfenoidal, y aquí se muestran las celdillas etmoidales. Aquí se encuentran las láminas cribosas, el proceso unciforme y el vómer. Aquí se encuentran el conducto frontonasal, las aberturas para el seno maxilar, el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posterior y anterior. Aquí se localizan los orificios para el conducto nasolagrimal y el foramen esfenopalatino. Una vez examinadas las características óseas de la cavidad nasal, los senos paranasales y la nasofaringe, observemos la región en el cuerpo vivo. Comenzaremos con la entrada de la vía aérea que forma un rasgo tan característico de la cara, la nariz externa. La porción ósea superior de la nariz está cubierta por piel delgada y móvil. La piel sobre la porción cartilaginosa de la nariz es más gruesa y se fija a las estructuras subyacentes. Las aberturas que forman el origen de la vía aérea son los orificios nasales, también denominados narinas. Se retira la piel de la mitad de la nariz para que puedan observarse las estructuras subyacentes. El límite del orificio óseo de la nariz, la abertura piriforme, se encuentra aquí. Aquí se encuentra el hueso nasal. Los dos huesos nasales unidos en la línea media forman el puente nasal hasta aquí abajo. Desde aquí hasta casi la punta, el puente nasal está formado por el borde frontal del cartílago del tabique nasal, que detallaremos en un momento. En cada lado, el esqueleto de la nariz está formado por piezas delgadas de cartílago, el cartílago lateral y el cartílago alar. El cartílago lateral es delgado y plano. Por delante se continúa con el cartílago del tabique nasal. El cartílago alar tiene dos partes, el pilar lateral y el pilar medial. El pilar lateral forma el marco curvo externo de la cavidad nasal. El pilar medial gira agudamente hacia atrás y termina aquí. Juntos, los dos pilares mediales forman el esqueleto de la parte más baja y anterior del tabique nasal, que se conoce como columela. Para obtener una buena vista del tabique nasal, se divide el hueso y los tejidos blandos a lo largo de esta línea y se retira el lado izquierdo de la cara. Se muestra aquí el tabique nasal. Antes de observarlo, orientémonos. Aquí se encuentra la fosa craneal anterior. Aquí se localiza el hueso palatino o paladar duro y el paladar blando extendiéndose por detrás de este. Aquí se encuentra la cavidad bucal y aquí la abertura de la cavidad nasal derecha. Por detrás se encuentra la nasofaringe, que observaremos en un momento. El tabique nasal se extiende desde aquí detrás hasta aquí más adelante. Esta pequeña parte del tabique está cubierta con piel. El resto está cubierto con esta capa de membrana mucosa. Se retira una pequeña parte de la membrana mucosa para poder apreciar su grosor. La parte más elevada del tabique es el área olfatoria especializada. Contiene algunas de las fibras y terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, que son los receptores sensitivos para el sentido del olfato. La lámina cribosa, a través de la cual discurren las fibras del nervio olfatorio, se encuentra a este nivel.
Ahora se retira toda la membrana mucosa del tabique para poder observar el cartílago y el hueso subyacente. Esta parte del tabique es hueso, como ya hemos observado. Esta parte está formada por el cartílago del tabique nasal. Este modelo en concreto presenta un defecto inusual en el cartílago, aquí. Más adelante, el cartílago del tabique nasal forma el puente de la nariz hasta aquí abajo. Después se extiende hacia abajo y hacia atrás para insertarse en esta prominencia ósea en el maxilar, la espina nasal anterior. Ahora se retira todo el tabique nasal para poder observar la pared lateral y el suelo de la cavidad nasal. El interior de la fosa nasal, de arriba hasta el borde inferior del cartílago lateral que se encuentra aquí, se conoce como vestíbulo nasal. Está cubierto con piel. El resto de la cavidad nasal está cubierto con membrana mucosa. Aquí se encuentran los cornetes superior, medio e inferior. La membrana mucosa que los recubre es rica en glándulas mucosas y en vasos sanguíneos. Las complejas superficies de los cornetes cumplen importantes funciones de humidificación y calentamiento del aire inspirado. Esta área olfatoria, así como el área correspondiente en el tabique, contiene fibras nerviosas del nervio olfatorio y terminaciones nerviosas. Todos los senos paranasales y el conducto nasolagrimal desembocan en las fosas nasales. Para observar sus desembocaduras en las cavidades nasales, se retiran los cornetes. El cornete inferior estaba aquí. Por debajo de este punto se encuentra la desembocadura del conducto nasolagrimal. Por debajo del cornete medio, que estaba aquí, hay un surco profundo denominado hiato semilunar. Para observar el curso del hiato, se retira su borde inferior con este hilo. El hiato semilunar conduce a una estrecha cámara lateral irregular denominada infundíbulo, el cual recibe los senos frontal y maxilar. En ocasiones, las celdillas aéreas más anteriores también desembocan en el infundíbulo. A veces, como en este caso, desembocan separadamente por debajo del cornete medio. Aquí estaba el cornete superior. Las celdillas etmoidales más posteriores desembocan por debajo del cornete superior. El seno esfenoidal, que es esta cavidad, desemboca en la parte más elevada de las cavidades nasales, el receso esfenoetmoidal. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal, en un modelo diferente. La desembocadura al conducto frontonasal se encuentra por detrás aquí. Para observar las otras cavidades de los senos, observaremos desde fuera una disección en la cual se han retirado todos los tejidos blandos faciales. Aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar, abierta desde adelante. La desembocadura desde el seno dentro del infundíbulo se encuentra aquí arriba en la pared medial. Aquí se encuentran las celdillas etmoidales. La lámina papirácea ha sido retirada. Esta abertura ósea en la pared medial de la órbita también expone el infundíbulo. Ahora regresaremos y observaremos la nasofaringe. Para ello, colocaremos el tabique nasal en su lugar. Aquí está la mitad derecha de la nasofaringe. Las desembocaduras de las dos cavidades nasales en la nasofaringe, aquí está la derecha, se denominan coanas o narinas posteriores. El techo de la nasofaringe reposa por debajo de la porción basilar del hueso occipital. La parte posterior de la nasofaringe reposa frente a la vértebra atlas. Se muestra aquí el arco anterior del atlas. En la mucosa de la pared lateral de la nasofaringe hay un pliegue pronunciado hacia adentro denominado rodete tubárico, producido por la proyección hacia adentro del cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. La abertura de la mucosa del tubo se localiza aquí. Por detrás del rodete tubárico hay un receso profundo, el receso faríngeo. El suelo de la nasofaringe está formado por el paladar blando que forma una división muy móvil entre la nasofaringe y la parte posterior de la cavidad nasal. La nasofaringe desemboca abajo en la bucofaringe.
El paladar blando puede moverse hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Sus movimientos, que son importantes al deglutir y al hablar, son producidos por numerosos y pequeños músculos. Estos convergen en el paladar blando desde arriba y desde abajo. La mayoría de estos músculos se insertan sobre una hoja de aponeurosis, similar a un tendón, que ocupa esta parte del paladar. En esta sección se observarán solo los músculos del paladar que provienen de arriba. En la siguiente sección se observarán los que provienen de abajo. Ahora se observarán dos, el músculo elevador del paladar y el músculo tensor del paladar. Para ver estos músculos, se retira la mucosa de la nasofaringe. Aquí termina el cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. Por detrás aquí se encuentra el músculo elevador del paladar. Su nombre completo es músculo elevador del velo del paladar. El elevador del paladar se origina aquí, en la porción petrosa del hueso temporal. Se extiende a lo largo del lado inferior de la tuba auditiva, discurre hacia abajo y medialmente, y se une en la línea media con el músculo del otro lado, formando un cabestrillo. El elevador del paladar mueve el paladar blando hacia arriba y hacia atrás. Para la observación del músculo tensor del paladar, se retira el elevador. Aquí se muestra el tensor del paladar. Este músculo se origina desde esta área, justo por encima de la raíz de la lámina pterigoides medial. Aquí se encuentra el borde de la lámina pterigoides medial. Las fibras del tensor del paladar discurren hacia abajo y adelante hacia el gancho del proceso pterigoides que se encuentra aquí. El tendón del tensor del paladar realiza un giro completo en ángulo recto alrededor del gancho del proceso pterigoides. El tendón se muestra aquí saliendo. Discurre medialmente para insertarse en la aponeurosis palatina. La acción del tensor del paladar es apretar el paladar cuando la lengua lo presiona hacia arriba al tragar. También puede ayudar a abrir la tuba auditiva. Terminaremos esta sección con la visualización de la tuba auditiva. Aquí se encuentra el final del cartílago de la tuba auditiva. El cartílago no forma un conducto completo, sino que está abierto por debajo. Aquí se localiza el borde cortado de la membrana mucosa que forma la verdadera tuba auditiva. Este discurre hacia atrás y lateralmente para llegar a la cavidad del oído medio. La función de la tuba auditiva es igualar la presión en el oído medio con la presión atmosférica. Revisemos ahora lo observado sobre la parte superior de la vía aérea. Aquí se encuentran los orificios nasales o narinas, la columela, el cartílago lateral, el cartílago alar, el cartílago del tabique nasal, el vestíbulo nasal y el área olfatoria. Aquí se localizan los cornetes otra vez, superior, medio e inferior. Aquí se encuentra la nasofaringe con el rodete tubárico, el receso faríngeo y el paladar blando. Aquí están el hiato semilunar y el infundíbulo. Por último, aquí se encuentran el elevador del paladar, el tensor del paladar y el cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica.